Gálatas, después Efesios y ahora nos corresponde Filipenses, y estamos, ¿cierto?, reunidos para tener una introducción a este libro, y agradecemos al Señor por tenerlos a ustedes a través de estos medios reunidos. Nos alegramos de verles, de ver, ¿cierto?, a nuestro pastor, a nuestra pastora, a todos nuestros hermanos, algunos allá en el sur, nuestro hermano Fabián, hermano Francisco por ahí, la familia de nuestro hermano Marcel, nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Manuel, que se están añadiendo. Nos alegramos de poder verles, así que sean bienvenidos a este estudio bíblico. Amén. Que comenzaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el cual les voy a invitar que nos dirijamos en oración ante el Señor, para que Él nos dirija en todo lo que realicemos. Señor y buen Padre Celestial, le agradecemos por permitirnos en esta tarde estudiar su palabra, Señor amado. Gracias porque, Padre bendito, usted nos tiene, Señor, una palabra abundante, Señor, eterna, de provecho y de bendición para nuestras vidas. Le rogamos que usted nos limpie, nos lave y perdone todos nuestros pecados, para en esta tarde, Señor, conocer más de usted, conocer lo que usted, Señor, ha plasmado en su palabra para bendición nuestra, bendición de nuestras familias, bendición de su iglesia. Le agradecemos, Padre, y le rogamos su dirección, guíe usted al expositor de esta tarde que nos compartirá este estudio bíblico, y a todos nosotros denos la gracia para oír su voz, oír su palabra, oír, Padre Santo, el contenido especial de su palabra revelada a cada uno de nosotros. Le rogamos todos estos favores por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, voy a invitarles a que leamos un versículo de la palabra del Señor, de este libro que vamos a estudiar, la carta del apóstol Pablo a Filipenses, en el capítulo 3. Voy a leer los versos 7 y 8 para nuestra meditación solamente. Después, ¿cierto?, nuestro hermano Antonio nos dará, ¿cierto?, el estudio de introducción a esta carta hermosa que el apóstol Pablo dirigió a Filipo. Dice entonces, en el nombre del Señor, Filipenses 3, versos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Sean estas palabras, ¿cierto?, de bendición para nosotros y de reflexión para cada una de nuestras vidas. Voy a dejar ahora a nuestro hermano Antonio para que él continúe con este estudio, y que el Señor le dé mucha gracia a él y a nosotros para oír la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano Samuel. Gracias por... Agradezco al Señor esta oportunidad de poder, junto con usted, mis hermanos, tener este tiempo de estudio de la palabra del Señor. La verdad es que no es fácil dedicar algunos minutos en este tiempo de vacaciones, de verano, de calor, y de también tantas tareas que producto de la pandemia, producto de la nueva dinámica de vida que tenemos en la ciudad, nos ha producido bastante estrechez de tiempo. Por lo tanto, agradezco al Señor esta oportunidad, este tiempo, que sin lugar a dudas rogamos al Señor que sea de mucha bendición y para todos nosotros como iglesia, al estudiar esta nueva carta de la palabra del Señor, que vamos a estar escuchando, aprendiendo, enseñando durante los próximos meses en lo que es el trabajo de la escuela dominical, que es la razón
justamente de este estudio, que como iglesia podamos tener una mirada previa en cuanto al contexto histórico de la Carta a los Filipenses. Así que desde ya les animo en el Señor a que con la mayor disposición podamos ver cómo el Señor nos bendice por medio de esta carta, y desde ya yo soy muy bendecido porque al tener que estudiar, al tener que recopilar algunos datos para compartirlos con ustedes, ha sido una tremenda bendición. Bien, primero, antes de colocar la presentación, decir algunas cosas introductorias respecto a Filipenses. El título de este estudio que pusimos por las redes sociales decía El secreto de la verdadera felicidad, y todos sabemos que Filipenses es una carta que habla sobre el gozo en la vida cristiana, sobre la felicidad, que es lo mismo. Y con eso tenemos que partir diciendo que todas las personas, en todo tiempo, por naturaleza buscamos ser felices. Eso es común a todos nosotros. No hay persona que no quiera ser feliz, no hay persona que no busque, por los medios que sean, ser felices. Y de manera muy seria decimos que una persona que incluso busca el suicidio, lo busca justamente para poder ser feliz, obviamente por un medio inadecuado y erróneo, pero de igual manera lo que está detrás de esa acción y lo que está detrás de cada una de las cosas que hacemos tiene que ver con ser felices, ser plenos, tener constante gozo, y eso es natural a todos los hombres. Ya un filósofo griego, un filósofo pagano, 300 años antes de Cristo, afirmó en sus estudios, después de estudiar al hombre, la sociedad, él aseveró que todo hombre, por naturaleza, busca ser feliz. Este filósofo es Aristóteles, un filósofo pagano griego, que llegó a afirmar eso, y con bastante razón, porque la Biblia confirma esa verdad. Confirma de que somos hechos a la imagen de Dios, y como criaturas a la imagen de Dios, buscamos el propósito eterno del Señor, que es plenitud, que es gozo, que es el bienestar real por el cual Dios nos hizo. Por lo tanto, como hombres, como mujeres, en general, tenemos que admitir que todos buscamos la felicidad. La diferencia, o mejor dicho, la realidad, es que todas las formas en que naturalmente buscamos la felicidad a veces son erróneas. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón pecaminoso, tenemos una mente pecaminosa y tenemos una voluntad dañada por el pecado. Por lo tanto, constantemente estamos dándonos golpes de ciego, tratando de ser felices por medio incorrecto. Pero lo maravilloso es que la palabra del Señor, en toda la Escritura, nos habla de cómo el hombre debe buscar la felicidad, de cómo es la verdadera felicidad, en qué consiste, quién la otorga, cuál es el propósito de ser felices. Sin lugar a duda que es la gloria del Señor, y el medio y quien la otorga es Dios mismo. Y Filipenses es una carta, es una epístola que nos va a hablar de esa felicidad, de ese gozo, y vamos a ver que es bien diferente a lo que la cultura actual, sin Cristo, sin la palabra del Señor, trata de decirnos. Hoy día somos bombardeados por tantos anuncios que nos tratan de señalar que si adquirimos tal cosa o experimentamos tal vivencia, vamos a ser verdaderamente felices. Pero la Biblia tiene otra palabra que decir al respecto. Por lo tanto, la invitación es justamente estudiar el libro de Filipenses, encontrando también este recordatorio de la palabra del Señor en cuanto a la felicidad plena y eterna que tenemos con el Señor. Voy a compartir una presentación, espero que la puedan ver. Y lo primero que quiero destacar, mis hermanos, es la importancia del contexto, y justamente este estudio tiene que ver con eso, con compartir, con estudiar el contexto de la epístola, más que la epístola misma. Me explico. Nosotros vamos a estar en la escuela dominical, y domingo tras domingo vamos a ir
estudiando, aprendiendo diferentes enseñanzas de Filipenses, pero que todas ellas, como palabra del Señor, deben ser estudiadas entendiendo y conociendo el contexto, el trasfondo con el cual fueron escritas, las intenciones que el Señor puso en el corazón de Pablo para poder haberlas escrito y haberlas enviado a Filipenses. Por lo tanto, la primera verdad que debemos asimilar, mis hermanos, mis hermanas, es que para poder comprender la Biblia y comprender principalmente la carta a los filipenses, es muy, muy, muy importante el contexto histórico, porque sin el contexto histórico yo voy a malinterpretar la palabra de Dios. Si no conozco las circunstancias de un hecho, voy a malinterpretar ese hecho. Por lo tanto, para iniciar este estudio quiero contarle una historia que escuché leí en un libro acerca de interpretación bíblica, que decía que una vez un técnico de fútbol le dijo a sus jugadores, a su equipo, antes de salir a la cancha en el camarín, les dijo, porque era un equipo de fútbol cristiano en Estados Unidos, y le dijo el técnico, jugadores, jóvenes, chicos, recuerden que todo lo podemos en Cristo, salgamos a ganar. Y los jugadores salieron todos muy, en alguna medida, alentados por el técnico que les había citado este versículo, que todo lo podían en Cristo, por lo tanto la victoria era de ellos. Sin embargo, ese equipo perdió bastante mal, y a la vuelta en el camarín de la cancha, uno de los jugadores le dijo al profe, al técnico, oiga, profe, ¿cómo es eso de que todo lo podemos en Cristo y salimos perdiendo? Y la verdad es que por muy buenas intenciones que haya tenido ese técnico, el jugador, al escucharlo, entendió un texto, una frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fuera de todo contexto en la que la palabra del Señor nos ha entregado esta frase. El jugador de fútbol, probablemente al escuchar todo lo puedo en Cristo, creyó que él todo lo podía hacer, creyó que toda circunstancia él podía en alguna medida vencer porque era un cristiano. Pero la Biblia en ninguna manera, en ninguna medida nos habla de que todo lo puedo en Cristo. Significa que yo puedo hacer lo que sea, lo que se me ocurra, simplemente porque soy cristiano. Y ahí es donde debemos pensar el contexto, porque si no lo hacemos, nos va a pasar igual que este jugador de fútbol, que bastante desilusionado preguntó al profesor porque no entendía qué significaba todo lo puedo en Cristo. Y para eso es importante recordar el contexto. Y solamente como un botón de muestra, yo les quiero invitar a que leamos Filipenses 4, 12 al 13, donde está circunscrita esta frase. Todo lo puedo en Cristo. Miren lo que dice. Pablo está hablándole a los filipenses y les dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad, todo lo puedo en Cristo. Y él está hablando justamente a la iglesia en circunstancias de que producto de los diferentes problemas que existían en la iglesia de Filipos, Pablo le está recordando que él, por medio del conocimiento y de la gracia de Cristo, entendiendo el sacrificio de Cristo, él estaba enseñado para vivir de manera humilde y de manera abundante, tanto en problemas como en circunstancias de alegría. Él en todo estaba enseñado, por lo tanto, todo lo podía en alguna medida soportar, en alguna medida aguantar, ¿cierto? En Cristo, el cual lo fortalecía para poder vivir circunstancias difíciles. Por lo tanto, el decir todo lo podemos en Cristo, hermano, y podemos llegar a hacer cualquier cosa porque somos cristianos, es una mala interpretación, como este jugador de fútbol, que lo entendió así sin contexto,
por lo cual debemos recordar que todo lo puedo en Cristo significa todo lo puedo aguantar, todo lo puedo soportar, porque Cristo es el que me fortalece, porque obviamente en cada circunstancia considero los sacrificios de Cristo. Por eso es importante el contexto de los versículos de la Biblia, cuando sobre todo están circunscritos a un libro que les da el contexto. En este caso es el libro de Filipenses. ¿Ok? Entonces veamos algunas razones para estudiar las epístolas a los filipenses. La epístola a los filipenses. Primero, vamos a ir en algunas situaciones bien rápido y en otras situaciones nos vamos a ir deteniendo. Recuerden que vamos a tener un tiempo de consultas al final, pero de igual manera tenemos en el backstage a Emerson y el hermano Samuel, que si ustedes tienen alguna duda, para que no se les olviden, pueden escribirla al chat del Zoom y ellos lo van a ir anotando para considerarlas al final, o si es necesario interrumpir, o más bien dicho, detenernos y ver si la trabajamos de inmediato. Entonces, razones para estudiar la epístola a los filipenses. Primero, ella nos revela el secreto de la verdadera felicidad, lo que vamos a ver al final de este estudio. Filipenses nos revela al hombre que ha aprendido tal secreto. Esto es el apóstol Pablo. La epístola a los filipenses es la más personal de todas las que el apóstol escribió. Tercero, la epístola a los filipenses nos revela al Cristo, que fue quien le enseñó el secreto. En ella se nos presenta a Cristo, nuestro modelo y ayudador, en la grandeza de su amor condescendiente. Ya aquí hay algunas razones, ¿cierto? Se nos revela el secreto de la felicidad, nos revela al hombre que aprendió ese secreto y nos revela a Cristo quien enseñó ese secreto. Ahora, veamos algunas notas acerca de la ciudad de Filipo. Esto es lo primero. Recuerden que lo importante es entender el contexto y sobre todo en esta carta, mis hermanos, he aprendido que conocer acerca de la ciudad de Filipo nos va a responder bastantes dudas y nos va a ayudar bastante en el contexto de las enseñanzas de esta carta. Primero, hagamos un recordatorio a los mapas que nos enseñaron en la escuela, en la básica, en la media, acerca del mundo antiguo. Muchos se acordarán de estos mapas y recordemos algo bien simple. Aquí estamos en el mar Mediterráneo, donde se circunscribe lo que fue el Imperio Romano. Y el Imperio Romano estuvo dividido por el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Principalmente ustedes ven países súper famosos como Italia, ¿cierto? La típica bota que nos enseñaban, abajo en el sur, donde está el desierto del Sahara, está África, y a la derecha está, al oriente, está lo que es Asia Menor, entre ellos, ¿cierto? Jerusalén, como ustedes pueden ver ahí con color verde. Y en este mar Mediterráneo se circunscribe gran parte de las regiones y de las ciudades que el Nuevo Testamento nos va contando, nos va relatando, y sobre todo de los viajes del apóstol Pablo. Entonces ya con esto nos circunscribimos en la actual Europa, con España, ¿cierto? Francia, Alemania, Italia, y abajo Egipto, y Israel, ¿cierto? Al oriente del mar Mediterráneo. Ahora, ¿dónde está Filipo, o dónde está más claramente situado esta región y esta ciudad? Recuerden que aquí están los viajes del apóstol Pablo, no vamos a detenernos en eso, pero en el segundo viaje, que está relatado, o más bien dicho, indicado por la flecha morada, el segundo viaje empieza en Antioquía, ¿cierto? Y pasa por Tarso, por Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia, sigan la flecha morada, y luego llega a Troas, y de ahí zarpa del puerto de Troas a Samotracia, llegando a Neápolis y Filipos, ¿cierto? No sé, hermano Samuel, si se aprecia cómo va la flecha del mouse. ¿Eso se observa? Se distingue bien. Lo que pasa es si podría ser de otro color la flecha, mucho mejor. Ah, ya, pero se ve. Sí, sí, sí. Ya.
Perfecto, entonces ahí más o menos se nota muy poquito, pero ahí está Filipos. Si ustedes se fijan, está en amarillo esa región porque es la región de Macedonia, ¿ya? Entonces ahí cerca está Neápolis, Filipo, entre otras ciudades. Vamos a acercarlo un poquito más, ¿ya? Aquí en la flechita blanca con borde verde van a ver que se indica la ciudad de Filipos, que está, como acabamos de decir, en la región de Macedonia, al lado de Tracia, y está arriba de la región de Acaya, que ahí es la región de Grecia. El nombre antiguo para la región de Grecia es Acaya. Y ahí está la ciudad de Corinto y la ciudad de Atenas, que son las más conocidas, las más famosas. Pero aquí tenemos a Filipos. Esa es la ciudad, Filipos. ¿Y qué podemos decir de Filipos? Primero, ustedes lo ven ahí en la presentación, fue fundada originalmente como la ciudad de Crénidas o el poblado de Crénidas. Y fue fundada por colonos griegos de la isla de Tasos, una isla que está al frente de Filipos, alrededor del 360 a.C., o sea, casi 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Después, esta isla Crénidas fue conquistada por Filipo, que en español se pudiera traducir como Felipe, quien fue el padre de Alejandro Magno, y este tal Filipo o Felipe la conquistó Crénides y la rebautizó con su propio nombre, la ciudad de Filipos, en el 356 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama Filipos? Porque obviamente el emperador, padre de Alejandro Magno, se llamaba Filipos. Y él la conquistó y le puso ese nombre. También debemos decir que Filipos y toda la región de Macedonia, la que está en amarillo, cayó bajo el dominio de los romanos en el año 168 a.C., quienes abolieron la antigua dinastía macedonia y terminaron creando una provincia romana, dividida en 4 partes. Según el relato de Lucas, Filipos era una ciudad principal de la provincia de Macedonia, según Hechos 16:12. ¿Qué significa eso? Que la región en amarillo, Macedonia, tenía varias ciudades, como Tesalónica, Anfípolis, Berea, pero la principal, la capital de esa región, por así decirlo, era Filipos. También debemos decir que cuando Pablo llegó a la ciudad en el 49 después de Cristo, donde está relatado en Hechos 16, Filipos era el centro urbano político de la parte oriental de esta llanura. Su población era romana y griega, y aunque el latín era la lengua oficial, el griego era el idioma predominante del comercio y de la vida diaria. Ahora una pregunta que faltó en la diapositiva anterior, cuando nos dice que Filipo era una ciudad importante, o por qué Filipo, el padre de Alejandro Magno, la quiso conquistar, era por una razón principalmente estratégica y económica. Estratégica, por una parte, porque era una ciudad que bordeaba el imperio de Macedonia, el imperio macedónico, por lo tanto servía como frontera, servía como puerto, pero además por un asunto económico, de que Filipos tenía una mina de oro en una de sus colinas, por lo tanto, como el emperador Filipo y Alejandro Magno, su hijo, tenían que mantener un ejército, la mejor forma de mantener un ejército, o la única forma de mantenerlo era a través con recursos, con dinero, con oro. Por lo tanto, Filipos era el sustento, era la billetera, por así decirlo, de Alejandro Magno, producto de la mina de oro que había en ese lugar. Esa mina de oro obviamente no duró mucho, porque ya en el tiempo del apóstol Pablo ya no era famosa por ese recurso, sino más bien por la data histórica que tuvo esa ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué era tan famosa? Porque principalmente en esa ciudad se dieron algunas batallas que fueron muy famosas, y ustedes, por ejemplo, recordarán nombres como Cleopatra, como Marco Antonio, como Julio César, como Octavio,
y son nombres de gobernadores, de emperadores de Roma, junto con la gobernadora de Egipto, Cleopatra. Y en Filipos justamente se dan unas batallas entre Marco Antonio contra Octavio, donde se genera obviamente una de las batallas más insignes del mundo antiguo, fue justamente en Filipos. Por lo tanto, fue una ciudad bien famosa en el tiempo del apóstol Pablo. No vamos a entrar en detalles, ¿cierto?, de los romances de Marco Antonio con Cleopatra, pero algo de eso tuvo que ver ahí Filipos. Finalmente, para cerrar el punto, Augusto, el emperador de Roma, ganó esa batalla final que lo coronó como emperador de toda Roma, justamente en Filipos, y en honor a eso, Filipos llegó a ser una colonia romana. ¿Qué significa esto? Que Filipos no solamente era una ciudad del Imperio Romano, y era la más importante, sino que Roma tenía algunas poquitas ciudades que le daba el valor de colonia romana. No todas las ciudades romanas eran colonia romana. Ser colonia romana significaba que esa ciudad era como una especie de Roma en miniatura. Era una reproducción pequeña, a pequeña escala, de lo que era la verdadera ciudad imperial, Roma. Y en honor a ser colonia, significaba que el emperador a todos los habitantes de esa ciudad les daba, sean romanos o griegos, les daba la facultad o les daba la ciudadanía romana con todos los beneficios que eso implicaba. Por ejemplo, el derecho de propiedad, el estar exento de impuestos, el no ser encarcelado a menos que sea algo de índole mayor, o inclusive tener la opción de apelar al César, si era posible. Eso eran algunos beneficios de ser romano. Y Filipos, toda la ciudad, era una colonia romana. O sea, era una Roma en miniatura. Todo lo que tenía Roma, lo tenía Filipos. ¿Por qué se dio eso? Porque, obviamente, como se ganó la batalla del emperador en esa ciudad, en honor a esa batalla, a esa victoria, él le dio a Filipos, ciudad macedónica, el valor de ser colonia romana. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Después vamos a ver por qué. Cabe decir que por ser colonia romana, Filipos era, según algunos historiadores, era romana hasta la médula, o sea, era ver la ciudad de Roma. Toda su cultura tenía que ver con Roma. Por lo tanto, eso también significaba que existía en Filipos de manera predominante un culto religioso imperial que le rendía adoración a el emperador, que era Augusto, el hijo de Julio César. Y como era un culto, significaba que Augusto, el César, el emperador, era una especie de dios, era una especie de deidad a la cual se le llamaba Señor y Salvador. Bien, eso es un poco de la ciudad de Filipos. Hay muchos detalles que los vamos a compartir después en un documento, pero a modo de introducción, eso es lo más importante. Ahora, el autor, no vamos a detenernos mucho porque el autor es Pablo, no hay mucha intriga en eso, principalmente porque tenemos una evidencia interna en la carta, la cual está en los primeros versículos, donde dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Ya? Eso es muy importante. El autor es Pablo. Alguno puede decir, bueno, pero hermano Antonio, ahí dice Pablo y Timoteo. Bueno, ciertamente dice Pablo y Timoteo, porque Pablo al escribir esa carta está acompañado de Timoteo en alguna medida, pero quien la escribe realmente es Pablo. ¿Cómo sabemos eso? Simplemente por el estilo en primera persona en la cual el apóstol Pablo escribe. En ninguna otra parte de la carta él da alguna señal de que estuviera escribiéndola o que la instrucción tenga que ver con Timoteo también, sino más bien es principalmente del apóstol Pablo. ¿Ya? Eso es muy, muy importante.
No vamos a detenernos en lo que es el apóstol Pablo, porque ya lo hemos visto en las otras introducciones. Los destinatarios también es simple, sencillo, está determinado por la carta. Son todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, en la ciudad de Filipos. Allí hay un grupo de hermanos de cristianos, judíos y entre ellos paganos también, o ex paganos, gentiles, que se han adherido a la iglesia de Cristo. ¿Ya? Eso no hay mucho que darle vuelta. ¿Cuál es el propósito de la carta? Veamos lo siguiente. El propósito de la carta, primero, es expresar su gratitud por escrito, el apóstol Pablo, a los filipenses. También el propósito, la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esto, es proveerles de la guía espiritual que la congregación necesitaba, producto de algunos problemas que está pasando la iglesia en Filipos. Tercero, llenar la mente y los corazones de los filipenses de un gozo espiritual. Cuarto, influir en la bondad espiritual de corazón de los filipenses a fin de que tributen a Epafrodito la más cordial bienvenida. ¿Por qué razón decimos esto? Porque lo van a ver ustedes en la medida en que vamos estudiando, que Pablo tiene que decir que reciban bien a Epafrodito, porque es la persona que enviaron los filipenses a dejar alguna ofrenda, pero en el trayecto Epafrodito se enferma gravemente hasta morir, dice el apóstol, y el apóstol Pablo decide enviarlo nuevamente y rápidamente a Filipos, su lugar de origen, por su enfermedad. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo no quiere es que no le dé la bienvenida a Epafrodito o que lo culpen de haberse venido antes y no haber ayudado al apóstol. Más bien el apóstol ahí lo cubre, un poco evidenciando la bondad de Epafrodito y que la causa de su vuelta rápida es producto de su enfermedad. Y en quinto lugar, animar a los hermanos de la ciudad de Filipos en medio de los problemas a causa del Evangelio. Esos son los propósitos, las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta. Características generales de la carta. Primero, debemos decir o definir que Filipenses, y esto es muy, muy importante, mis hermanos, que Filipenses es una carta de amistad con un carácter exhortativo. No es, aunque en cierto sentido sí lo es, pero principalmente no es una carta que tenga en alguna medida la función de ser una carta apostólica para todas las iglesias, como fue la carta de Efesios. ¿Se acuerdan que era una carta itinerante que tenía la función de llegar a varias iglesias, producto de su contenido doctrinal del Evangelio? No es una carta de ese tipo. No es una carta también simplemente o puramente exhortativa o resolutiva en algunos conflictos como fue Corinto, sino que debemos aceptar que Filipenses es una carta de amistad. Esa es la naturaleza de la carta. No es una carta para exponer el Evangelio, porque el apóstol Pablo, o da a entender que el apóstol Pablo sabe que los filipenses entienden muy bien la naturaleza del Evangelio. Por lo tanto, no gasta mucho tiempo en explicarles qué significa el Evangelio, sino más bien es una carta amistosa que la escribe como amigo de los hermanos que están en la ciudad de Filipo, con un carácter exhortativo, por supuesto, porque hay algunos desafíos de la iglesia de Filipo, hay algunos problemas en los cuales el apóstol aprovecha de exhortar, de animar, de desafiar a los hermanos amigos a los cuales él les escribe. Entonces es una carta de amistad con carácter exhortativo. Segundo, Filipenses es especialmente una expresión paulina y por lo tanto intensamente cristiana. De esa forma epistolar en la que la forma no es lo primero, sino Cristo y el Evangelio.
lo que verdaderamente le preocupa a Pablo es la situación de sus amigos de Filipos y su relación con Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos decir con este punto? Es que esta cartita expresa de manera muy vivida lo que es la mente y el corazón del apóstol Pablo, no era solamente como apóstol, sino también como amigo y hermano de los cristianos que están en Filipos. ¿Ya? Eso es una característica general. Ahora, vámonos al siguiente punto. Vamos a ir rápido en algunas cosas más simples para detenernos en lo que amerita más tiempo. Primero, vamos a ver también el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia en Filipos? Y para eso tenemos que adentrarnos en el relato de Lucas en el libro de Hechos, capítulo 16, desde los versos 11 al 40. Y ustedes ven, si lo buscan, van a poder ver cómo nace esta iglesia. Y Lucas lo relata muy detalladamente, con una porción no menor, de cómo esta iglesia nace producto de una revelación donde Dios le indica al apóstol Pablo que no puede ir hacia el oriente, ni tampoco puede bajar hacia la parte sur de Grecia. Mire, vamos a retroceder un poquito, solamente para que lo veamos. ¿Ya? Miren, recuerden que en el segundo viaje misionero, en la línea morada, el apóstol Pablo está acá en Tarso y llega a Derbe, a Iconio, y se le aparece, ¿cierto? O le dice la palabra que el Espíritu le impidió bajar hacia las iglesias de Asia. Por eso ustedes ven que aquí en Antioquía de Pisidia, en vez de que lo normal hubiera sido bajar por las iglesias de Asia, por la Odisea, Mileto, Éfeso, Sardis, Esmirna, no hace eso, sino que va bordeando por arriba hacia la región de Asia, sin visitar ninguna iglesia, sino que se va por el medio, por el desierto. Y dice que el Espíritu le impidió bajar a la iglesia de Asia. Eso dice en el capítulo 16 de Hechos, o el 15 de Hechos. Y dice, cuando está en Troas, cuando llega a Troas, él ve una visión de un varón macedonio, de la región de Macedonia, obviamente, que le dice, ven, ayúdanos o sálvanos. Y por esa razón, a él al otro día de estar en Troas, parte rumbo a Filipos. Netamente, como dice Hechos, guiado por la palabra, por el Espíritu del Señor. Entonces se le impide bajar a Asia y llegando a Troas, él ve la visión del varón macedonio y lo hace cruzar el mar Mediterráneo y llegar hasta Filipos. Dicho eso, tenemos que, o llegando a ese punto, llegando a Filipos, Lucas, Hechos 16, 11 al 40, nos relata la historia de la fundación de esta iglesia hacia el año 49 después de Cristo aproximadamente. Y empieza así el relato, en Hechos 16, 13. Dice, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Este es un punto interesante, no habían hombres, sino que era un culto principalmente de mujeres, ¿ya? Y eso es muy importante, porque Filipos era una colonia romana y por lo tanto tenía una cultura mucho más amplia y más abierta con lo que era el trabajo, el servicio o el rol de la mujer comparado con otras regiones donde la mujer principalmente, como por ejemplo Corinto, la mujer era casi un nivel menos que ser humano y por lo tanto no tenía ningún tipo de derecho a poder participar de los asuntos públicos. Sin embargo, en Filipos, el rol de la mujer era mucho más preponderante. Por eso vamos a ver que en este nacimiento de la iglesia vamos a encontrarnos con una mujer
llamada Lidia, que dice que era vendedora de púrpura, era una mercader con gran capacidad de recursos, principalmente porque el rol de la mujer en Filipos era bien importante. Y es muy interesante esto, de que Pablo, cuando llega a Filipos, lo que ve es un culto, por falta de una sinagoga, probablemente, un culto al lado del río, donde estaban las mujeres reunidas adorando al Señor. Y él se llega a ese culto y les empieza a hablar del Evangelio, y en ese grupo de mujeres, Lidia se convierte al Señor. Ese grupo de mujeres probablemente eran judías devotas o gentiles temerosas de Dios, ¿ya? Que habían escuchado al Dios de Israel y temían en alguna medida al Dios de la palabra. Y en eso, obviamente, el mensaje del Evangelio es una chispa que le hace sentido a estas mujeres y se convierten al Señor. Así nace la iglesia en Filipos. Ahora, la iglesia, ese viaje, primer viaje en Filipos, obviamente termina de manera muy diferente, porque al conocer Pablo a estas mujeres y estar varios días con ellas e ir por las tardes al culto, de vuelta lo empezó a seguir una esclava que tenía demonios, y le empezó a decir: estos son hijos de los dioses que vienen a predicar, ¿cierto?, la salvación. Y la Biblia nos dice que el apóstol Pablo aguantó varios días, pero ya no pudo aguantar más y le sacó el demonio que tenía dentro. Y eso produjo un gran alboroto, porque esta era una mujer esclava que daba obviamente ganancias producto de el demonio que tenía, producto de el don o el poder de hablar sobre cosas futuras o pasadas a las personas, le daba gran ganancia. Y producto de que estos amos habían perdido la fuente de sus recursos, tramaron todo una acusación contra el apóstol Pablo hasta que lo lograron sacar de la ciudad. Recuerden que ahí está Pablo con Silas, y después producto de esa trama llegan a la cárcel, hay un terremoto, porque Pablo y Silas estaban cantando, alabando al Señor. El terremoto llega, ¿cierto? Los presos se van, pero el carcelero ve en Pablo y Silas una actitud diferente y también se convierte al Señor. Y después de eso ellos se van de Filipos, y ahí queda establecida con estas mujeres temerosas de Dios, Lidia, y este carcelero, los primeros cristianos, y posible también esta esclava que había sido bendecida porque Pablo le había sacado el demonio y había sido libertada de eso, y también probablemente se había convertido al Señor. Este es el nacimiento de la iglesia en Filipenses. Y eso es muy lindo, porque habla de cómo una iglesia nace de formas tan inesperadas, guiados por el Espíritu del Señor, con gente también tan sencilla y de diferente índole. Y esto también es un botón de muestra de que en ninguna medida el Nuevo Testamento y la Biblia son fuentes machistas, como hoy día la cultura quiere decir, sino al contrario. La Biblia es el primer libro donde reivindica el rol de la mujer, y eso es muy importante. ¿Cuál es la situación de la iglesia cuando el apóstol Pablo escribe esto? La situación de la iglesia en un sentido doble. Primero, la situación de la iglesia tiene que ver con que ellos están sufriendo por la oposición que hay en Filipos. Y segundo, por un cierto malestar interno que tiene la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Por estos versículos bíblicos. Miren, tratemos de seguirle el paso. Filipenses 1, de los versículos 27 al 28, dice lo siguiente. Fíjense en el destacado en negrita. Dice: para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Este versículo introduce la primera parte exhortativa, y es muy similar al versículo que introduce la segunda parte exhortativa, que está en Filipenses 4, del 1 al 2, que dice,
Ustedes lo tienen en pantalla. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Por eso estamos diciendo que la situación de la iglesia, en el momento en que Pablo escribe esto, primero es de sufrimiento. Por eso el apóstol dice, estad firmes, combatiendo, unánimes por la fe del evangelio, porque hay oposición. Y también se hace referencia a ser de un mismo sentir, estar en un mismo espíritu, porque al parecer hay un malestar interno en la iglesia, entre los hermanos. Hay una especie, no dicen los estudiosos, que no de división, pero sí de algunos resquemores que están en alguna medida siendo un problema en la iglesia de los filipenses. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe. Esa es la situación de la iglesia en ese momento. Ahora, debemos destacar que la oposición es resultado directo del carácter romano de la ciudad de Filipo. Filipo era una gran ciudad, era una colonia romana, pero producto de ser colonia romana, también tenía ciertas dificultades. ¿Por qué decimos esto? Filipenses 1:27 dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Estudiando la palabra, se manifiesta que esta palabra os comportéis significa literalmente seáis ciudadanos, ¿ya? Así dice el original. Solamente que seáis ciudadanos, o sea, que ejerzan su ciudadanía romana, porque todos los que están ahí son romanos, por vivir en Filipos, pero la ejerzan como es digno del evangelio de Cristo. ¿Ya? En la traducción Reina Valera no se nota esto, pero en el original griego la palabra es literalmente ejercer ciudadanía en asuntos públicos. Entonces, si el apóstol Pablo está diciendo que se comporten como ciudadanos romanos, como es digno del evangelio de Cristo, tiene que ver que la oposición tiene relación directa con ser romanos. Fíjense lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Por qué dice esto de la ciudadanía? ¿Por qué? Porque los filipenses son ciudadanos romanos y están muy orgullosos de ser ciudadanos romanos por todos los beneficios que eso implica. Por lo tanto, cuando están orgullosos de ser ciudadanos romanos, tiene o implica el desafío de entender que también son ciudadanos del reino de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Le está recordando, ojo, su ciudadanía no está en Roma, está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos que en Filipos existe el culto imperial de los augustales, que eran personas romanas que le rendían culto al emperador, llamándole Señor y Salvador. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo le está recordando y animándole es Jesús, o en el nombre de Jesús, un día se va a doblar toda rodilla. Y como dice en la primera parte, perdón, me salté eso, manifiesta que Dios exalta a nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo y le da un nombre, un título, principalmente, que sobre todo título humano. ¿Ok? Y ese título es que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que la fuerte oposición que está viviendo la iglesia en Filipo, producto de rendirle culto a Jesucristo,
al Dios de Israel, está en directa oposición con el culto al emperador romano. Por lo tanto, los ciudadanos romanos de Filipos están viéndose perseguidos y están viendo que posiblemente al rendirle culto a nuestro Señor Jesucristo, muchos de sus beneficios por ser ciudadanos romanos pueden en cualquier momento ser denegados o en alguna medida perder todos los beneficios de una ciudadanía con Roma. Por lo tanto, la oposición o los problemas de la iglesia en Filipos están directamente relacionados con que Filipos es una ciudad, es una colonia romana. Ya, esto es muy, muy importante. Miren, el culto del emperador tenía un lema o una doctrina básica. El César es Señor y Salvador. Literalmente las palabras que se usan ahí es Kyrios y Soter, o sea, es el Señor como un título de soberano absoluto, dueño de todas las cosas, y además es salvador de las almas. Por eso, sobre todo en Filipenses, el énfasis está en recordarle a los hermanos de Filipos que Jesucristo tiene un título que es el verdadero Señor y Salvador. Entonces debemos entender que parte de la exhortación del apóstol Pablo a los filipenses es que los creyentes en Cristo ya no podían reunirse simplemente como ciudadanos romanos de Filipos, porque también debían lealtad a otro Señor que no es el César, sino es Jesucristo. Y como dice la carta, al cual toda rodilla un día se va a doblar, porque el culto de los augustales, las personas que le rendían adoración al César, se doblaban ante él, ante la imagen del César, y confesaban que César era Señor y Salvador. Pero el apóstol Pablo le dice, Jesucristo ante el cual toda rodilla se doblará y en quien toda lengua confesará, incluidos, cierto, los ciudadanos de Filipos, los que están causando sufrimiento, como también el propio emperador. Y es el recordatorio importante a los hermanos de la ciudad de Filipo, que son romanos, que son ciudadanos romanos, hay que recuerden que un día todo el mundo va a arrodillarse no ante César, sino ante Jesucristo, que el cual se le ha dado el verdadero título de Señor y Salvador del mundo. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Y por implicancia, los creyentes de Filipos eran, por tanto, ciudadanos, pero no de Roma, ni del Imperio Romano, ni de todo el Imperio Romano, sino más bien eran ciudadanos de un reino mucho más grande, y su lealtad no estaba con César, sino estaba con Jesús. Así que parte de el propósito de la carta a los filipenses es recordarle, animarle a los hermanos que no se desvíen, que pierdan cuidado, porque ellos tienen un emperador más grande, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Hablamos entonces de que la iglesia está en ciertos problemas, producto de vivir en Filipos, una colonia romana, pero también tenemos que hablar la segunda parte de que el estado de la iglesia, cuando el apóstol Pablo les escribe, es que hay un cierto malestar interno. No debemos entender este cierto malestar como una gran división, como se relata en la epístola a los Corintios. Los Corintios sí que estaban muy, muy divididos, pero aquí hay un malestar que, si el apóstol Pablo no lo trata a tiempo, se puede convertir en una gran división. Por lo tanto, el apóstol Pablo logra o aprovecha de hacer un repaso en esta carta para tratar ese malestar interno. En primer lugar, la causa del malestar es algún tipo de ambición egoísta o una actitud fingida por parte de algunos hermanos. En segundo lugar, vemos que estas actitudes aún no han causado ninguna contienda o división. Pero como dijimos anteriormente, si no se trata, son el tipo de cosas que lleva a la división.
Y por eso Pablo se siente obligado a hablar del tema y a mandar a Timoteo a que lo trate de forma personal, antes que él mismo llegue. En tercer lugar, hay una advertencia en contra de los enemigos que se relatan en el capítulo 3. Esas son algunas evidencias del cierto malestar que está en la interna, la evidencia interna que viven los filipenses. Ahora, cuando hablamos de esta visión egoísta o esta actitud fingida, se da justamente por los versos en que el apóstol Pablo escribe en Filipenses, donde relata algunas cosas como, por ejemplo, déjenme buscarle, en el capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso también en el capítulo 2, versículo 5, el apóstol dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hay otros versículos que dice, por ejemplo, déjenme encontrarlos, capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice a propósito de Timoteo. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por todos vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces hay varios versículos que en alguna medida evidencian esta malestar interno que existe en la iglesia, producto de que los hermanos obviamente les ha faltado humildad para comprenderse y para servirse o velar no solamente por lo suyo propio, como dice la misma epístola, sino también por los demás. Cabe decir también que aquí está cuando dice ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Por qué dice eso? Porque estas hermanas, en las cuales el apóstol Pablo resalta su labor y las trata como verdaderas hermanas en el Evangelio, porque no son enemigas de la iglesia, sino más bien son hermanas que no son de un mismo sentir, porque hay una desaveniencia, pero que dice al final que ellas, junto a Clemente y otros, han sido verdaderos frutos y han servido en conjunto con el apóstol Pablo a la causa del Evangelio. Por lo tanto, él ruega de manera muy simple, muy amistosa, que sean de un mismo sentir. Y en tercer lugar, hay un cierto malestar interno, porque el consejo del apóstol Pablo, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué dice guardaos de los perros y de los mutiladores del cuerpo? Porque al parecer algunos no se han guardado de los perros y de los mutiladores del cuerpo, sino que lo han escuchado. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de los judaizantes. Eso es muy importante. Son los mismos judaizantes que trata la epístola a los Gálatas. Estos judaizantes, recordemos, que son personas judías que buscan que los cristianos se sometan a la ley sacerdotal de los judíos. Esto es circuncidarse
guardar el sábado y obedecer todo el ritual de los judíos, lo cual para el reino de Dios, en el contexto del Evangelio, ya no son necesarios. ¿Por qué son perros? Por ahí escuché en uno de los comentarios que les llama perro porque los perros se comen lo que no sirve. ¿Y qué es comerse lo que no sirve? Es ser un religioso, porque los religiosos toman actitudes, creen verdades que no sirven para nada, como los judaizantes. Ellos creían que había que circuncidarse para ser salvo. No sirve para nada ser circuncidado. Por eso son perros, porque se comen lo que no sirve. En cambio, las personas no se comen lo que no sirve. No se comen la basura, sino más bien se comen lo que sirve. Entonces, ¿y por qué sabemos que son judaizantes? Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no confiando en los rituales judíos, sino confiando en la obra de Cristo. Y al parecer hay algunos de la iglesia en Filipos que han estado escuchando a estos judaizantes. Por lo tanto, el consejo y la exhortación del apóstol Pablo es exhortarlos a que, cuidado, guárdense de los judaizantes, guárdense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Y luego de esa referencia hace gala de que él sí que tiene que gloriarse en la carne, porque es judío, ha sido circuncidado al 8º día, es de la tribu de Benjamín, es irreprensible ante la ley, pero él dice, los he estimado como basura. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Por lo tanto, eso es muy, muy importante. Un punto más importante. Pablo hace un énfasis en el futuro cierto o seguro del creyente y en el triunfo futuro y final del creyente. Con esto decimos que todo el trasfondo doctrinal del apóstol, todas las enseñanzas que el apóstol entrega, tienen que ver o están enmarcadas en la esperanza que el apóstol tiene acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y aunque la carta de los Filipenses no habla de la venida del Señor Jesucristo, como lo hace Corintio, como lo hace Tesalonicenses, todo lo que él dice está enmarcado en que Pablo está esperando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el énfasis está en que hay un futuro cierto y seguro del creyente, es un triunfo futuro, y al final es lo que determina la condición actual de todo creyente. ¿Cuál es la condición actual de todo creyente? ¿Cuál es la condición que determina la condición de todo creyente en el presente? Es su victoria futura en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Miren lo que dice, las señales que el apóstol da al entender que todo lo que él habla tiene que ver con la esperanza futura y gloriosa de que Cristo va a venir. Es la esperanza final que tenemos los cristianos. Miren lo que dice capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra día de Jesucristo está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué significa esto? Lo mismo que el día de Jesucristo. El apóstol Pablo habla de diferentes formas de este día, de la segunda venida. El día de Jesucristo o el día de Cristo. Miren lo que dice el capítulo 3, versos 20 y 21. Más vuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está apelando al día en que seremos transformados con el poder de Cristo. Por lo tanto, la doctrina importante es la misma con la cual escribe a los Gálatas y escribe a los Corintios. ¿Cuál es esa doctrina que fundamenta la esperanza de todo ejercicio en la vida cristiana? Es la doctrina de la resurrección de los muertos, nuevamente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no solamente está dándole ánimo a los hermanos, no solamente los está exhortando, sino que todo eso lo hace porque tiene delante suyo la esperanza de gloria en que un día seremos transformados por nuestro Señor Jesucristo. Y mire este último verso, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, ¿cuál es el trasfondo de toda la exhortación? Es que Cristo viene. Es que el Señor va a venir y va a poner todo en su lugar y va a glorificar a todos sus hijos. Miren lo que dice para ir terminando este punto. En el capítulo 3 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ese es como un guiño a los judaizantes, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito es conocerle y el poder, dice, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el trasfondo de toda exhortación? Es la resurrección de los muertos. Y justamente eso es un recordatorio de nosotros como iglesia, de que todo lo que hacemos, del velar por nuestras vidas, de alejarnos del pecado, de acercarnos al Señor, de mantenernos en oración, de escudriñar la palabra, tiene que ver no por simples hechos rutinarios o religiosos, sino porque delante de nosotros hay una esperanza, hay una verdad que determina nuestro estado presente y actual. No son los problemas los que determinan nuestra realidad actual, no son nuestras circunstancias presentes, sino es una realidad futura que tiene que ver con que en el Evangelio la muerte ha sido vencida y seremos resucitados de entre los muertos. Por lo tanto, bien vale la pena negarle el culto a César, bien vale la pena ser fieles al Señor, entendiendo que Jesucristo solo es el Señor y Salvador. Eso es muy importante. Ahora, para ir terminando, desafío de aplicación general de la Carta a la Vida Cristiana. Primero, en esta parte estamos enumerando cuáles son las exhortaciones que el apóstol Pablo da a los filipenses. La primera exhortación es que el apóstol Pablo, a través de esta carta, exhorta a los hermanos, perdón, ahí me equivoqué. Número 2, el 1, obviémoslo. Dice, exhorta a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es la primera exhortación. 2, exhortación a no intimidarse por los oponentes del Evangelio. Exhortación a la humildad. Exhortación a la pureza. Ahí ustedes tienen los versículos. Exhortación al gozo en el Señor en medio de las pruebas. Exhortación a cuidarse de los judaizantes y exhortación a ser de un mismo sentido. Esas son en alguna medida, mis hermanos, las exhortaciones que podemos ver en esta carta y que en alguna medida nos ayudan a nosotros que estamos en la iglesia presente a poder atender a esa exhortación apostólica.
Primero, preguntarnos si somos de un mismo sentir, si estamos combatiendo el Evangelio en un mismo corazón, en una misma mente, en un mismo espíritu. Porque Filipenses nos evidencia que podemos compartir el Evangelio sin estar necesariamente en un mismo sentir. Nos hace preguntarnos en qué medida a lo mejor somos intimidados por los que se oponen a la fe. Somos intimidados por las leyes de la cuarentena. Somos intimidados a lo mejor por la burla en los colegios, en los trabajos. Somos intimidados a perder algún tipo de beneficio por declararnos cristianos. El apóstol nos exhorta a nosotros hoy día, al igual que los filipenses, a no intimidarnos. Nos exhorta a la humildad a través del himno a Cristo que está en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, de que Jesucristo es el ejemplo de humildad. Nos exhorta a la pureza, a ser sin mancha, a no hacer las cosas con murmuraciones ni contiendas. Nos exhorta al gozo en el Señor por medio de las pruebas. Nos exhorta a cuidarnos de los religiosos o de las ideas religiosas que podemos escuchar en cualquier lugar. Obviamente la realidad de los filipenses son los judaizantes. Hoy día no tenemos el problema de los judaizantes, pero sí tenemos evangelios falsos que nos indican, nos enseñan que debemos hacer obras para ganar la salvación. O evangelios que nos invitan a cuidar ciertas formas para agradar a Dios en vez de vivir por medio de la fe. Y nos exhorta a ser de un mismo sentido. Esos son los desafíos, las exhortaciones que el apóstol Pablo da a los filipenses que son y que están válidos para la iglesia actual. Para finalizar y terminar, hablamos del secreto del gozo en la epístola a los filipenses. Filipenses dice en muchas ocasiones regocijados en el Señor, regocijados una vez más. Y lo que está detrás de esto es que el secreto de la felicidad en Filipenses se encuentra en la confianza puesta en la obra de Cristo por su iglesia. Queremos ser felices, lo dijimos al principio, pero ¿cuál es el secreto de la felicidad o del gozo, de la plenitud de vida? ¿Cuál es el secreto de vivir como si no nos faltara nada? ¿Cuál es el secreto de vivir contentos en todo? El secreto de esa felicidad se encuentra en que el cristiano, el joven, la señorita que ha abrazado a Cristo, tiene una confianza no en el tiempo presente, no en sus circunstancias favorables o desfavorables, no en su realidad actual, sino que su confianza y su gozo está puesto en la obra de Cristo Jesús por su iglesia, la cual está en alguna medida consumada, hecha totalmente, acabada, completada. Y esa es la promesa que el cristiano tiene en esta vida. Por lo tanto, el secreto del gozo en Pablo es esa felicidad que está sustentada no en su realidad, no en su billetera, no en su contexto actual, no en la situación política de su país, sino que está puesta en la victoria concretada y futura que tendremos con el Señor. Eso principalmente, mis hermanos, es un poco el resumen que quise compartirles para poder adentrarnos en el estudio de esta epístola. Hay harto contenido, pudimos habernos quedado en algunos detalles, pero la idea es entregar el contexto histórico de por qué esta carta, que es bien breve, son 4 capítulos, nos demoramos alrededor de 7 minutos en leerla toda. Tiene un contexto muy, muy preciso en cuanto a la iglesia en Filipos, pero lo más importante de todo, que entendiendo este contexto, entendiendo el estudio de la carta a los filipenses, ustedes y yo como iglesia del Señor tenemos la oportunidad de ser exhortados por el Señor a nuestras vidas en nuestro caminar cristiano. Ok, entonces vamos a dejar a nuestro pastor para que pueda cerrar este estudio, pueda dar algún comentario final también para
para cerrar cualquier detalle, cualquier consulta. Así que vamos a dejar a nuestro pastor Nacor. Ahí está, lo escuchamos. Dios le bendiga, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. ¿Me están escuchando? Bueno, agradecer al Señor por esta bendición que hemos tenido en esta hora de escuchar todo este relato tan importante de esta carta allí a la iglesia en Filipo. Pedir al Señor que Dios siga dando gracias a nuestro hermano Antonio para que ahí nos enseñe todos estos puntos que son tan importantes. Una forma distinta de mirar la profundidad de estas cartas, cómo se originaron, dónde estuvieron, es muy importante para cada uno de nosotros porque nos dan una base específicamente para identificar la forma, cómo piensan, cómo es la idiosincrasia en Filipo. Pero de esa manera, mirar que la palabra de Dios es por sobre todas las cosas. Como sea, la palabra de Dios llega a todas las idiosincrasias, a todas las formas de vida, porque Dios es Dios de todo. Quiero agradecer al Señor toda esta exposición que Dios nos ha dado. Sé que hay muchos más que están escuchando que no nos vemos en la pantalla. Espero que muchos más hayan aprendido esta enseñanza y de esa manera la estemos recordando a través de todas las enseñanzas que Dios nos va a permitir en esta carta a los filipenses y nos acordemos y sea de provecho para nosotros porque esta palabra de Dios es espíritu y es vida y de esa manera debemos recibir del Señor las enseñanzas, es el alimento espiritual. Y Dios nos tiene una manera como en la escuela dominical que aprendimos de unos 3, 4 versículos, un punto. Y vamos a ir aprendiendo. Y teniendo esta base, mucho más nos va a ser más fácil entender y comprender lo que Dios quiso dar a la iglesia en Filipo por la inspiración que Dios le dio a Pablo y que es la misma que hoy día Dios nos tiene a nosotros con esa misma inspiración por su Espíritu para que entendamos y percibamos cuál es el sentimiento de Dios para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Gracias por estar presentes todos nuestros hermanos con el deseo siempre de aprender. Y de esa manera, no sé qué hacer ahora. ¿Qué pedimos? Bendición para todos. La bendición. La bendición, mi pastor. Sí, para cerrar. Amén. Entonces roguemos al Señor la bendición. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por esta bendición que hemos tenido en esta hora, Señor, cuando hemos escuchado este relato tan hermoso, tan profundo, Padre mío, de sus escrituras. Yo te ruego que sigas dándole gracias a nuestro hermano Antonio y a todos nosotros tengamos oído para oír lo que tú quieres hablarnos. Yo te ruego, Señor, que confirmes toda esta enseñanza y danos la gracia para que de este domingo en adelante vamos aprendiendo la escritura, de esta enseñanza versículo a versículo, y pueda hacer en nosotros este efecto maravilloso que tu Espíritu quiso en este pasado para la iglesia en Filipo. Yo te ruego, Señor, que nos guarde a todos, bendice a todos nuestros hermanos presentes, bendiga los hogares de cada uno de ellos, la familia, y la paz tuya sea sobre todo nuestro pueblo. Te ruego por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.